Ayn Rand. Bueno, Alisa Rosenbaum, vamos a decirlo como es. Nace en San Petersburgo en una familia judía, pero no religiosa, entre comillas. Ya vamos a ver que quizás no están así. En 1926, cuando Stalin ya gobernaba en la Unión Soviética y ella escapa del país, ¿no es cierto? El comunismo, que según dice, arruinó a su familia y le impedía desarrollar su pensamiento individualista. Esto cuenta ella, por supuesto. Tengo entendido una familia relacionada a la farmacia. Una farmacéutica, ¿quién lo hubiera dicho? Arruinada por el maligno comunismo. Bueno, más tarde, en la historia, Alisa Rosenbaum se volvería famosa como la creadora del objetivismo, una filosofía que se presenta como puramente racional y basada en la defensa del individualismo radical. Yo admito que hace muchos años, cuando conocí esta corriente de pensamiento, me llamó la atención por su ateísmo, ¿no es cierto? Y por su aparente racionalismo, pero no es tal, ya van a ver. Porque tiene una estructura muy parecida a la de una religión, curiosamente. Aunque ella decía odiar todo misticismo, el objetivismo funciona con textos sagrados, como la rebelión de Atlas, el manantial, bueno, toda su obra, entre comillas, literaria. Y hay excomuniones para los que disientes, como le pasó al el famoso caso de Nathaniel Branden, que justamente uno de los que acusó que esto era una secta y un culto a su persona. Y hay una especie de culto a su figura, sí, efectivamente. O sea, en la práctica es una especie de religión secular que predica dogmas en nombre de la razón, eso sí. Y esto, bueno, esto yo lo conozco de primera mano porque me ha tocado debatir con varios seguidores de esta secta y que tienen una línea bastante clara. Están bastante, para ser tan individualistas, están muy organizados, tienen su línea de pensamiento muy clara. Y yo he conocido a los que dirigen la... He conocido, entre comillas, ¿no? He tenido oportunidad de discutir con los que dirigen la vertiente hispana de este pensamiento. Porque la vertiente anglosajona son otros que tienen otro alcance. Pero en fin, o sea, uno de los puntos clave de su doctrina es el rechazo absoluto del altruismo, o la idea de altruismo que ella sostiene, porque para Lisa Rosenbaum el altruismo es el peor de los males, es la raíz del colectivismo y la opresión, que son sinónimos. Por cierto, a ver, si Marx divide toda la historia de la humanidad en lucha de clases y por ejemplo Santo Tomás de Aquino, retomando esa idea partiendo de la idea de mundo de las ideas y mundo sensorial de Platón, va a hablar de las civitas Dei y de las civitas terrena. Para Ayn Rand y sus seguidores, ¿no? Para Lisa Rosenbaum y sus fans, el mundo se divide entre individualismo y colectivismo. Y ahí está, es una dicotomía irreconciliable que ellos ven. Es obviamente una dialéctica, aunque no entienden lo que es la dialéctica, pero en fin. Eh, en fin. Dice que el altruismo es el peor de todos los males porque es la raíz del colectivismo y la opresión. En esto, fíjense qué curioso, su enseñanza es, por ejemplo, diametralmente opuesta a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, cuyo mensaje central gira en torno al amor al prójimo, la igualdad, ¿no es cierto? Por el tema por eso destruía la lógica de pueblo elegido, y por eso se ganó tanto odio en su momento. La compasión, la ayuda al necesitado. O sea, mientras el cristianismo tradicional en esta vertiente filosófica pone el sacrificio, justamente el epítome de sacrificio es la figura de mártir encarnada por Jesús de Nazaret, y la entrega. Alisa Rosenbaum proclama que el egoísmo racional, así la llama ella, era la máxima expresión de la moralidad. O sea, entiende la moralidad como una expresión del egoísmo. A ver, tiene una idea de egoísmo, funciona, es una línea de pensamiento tremendamente infantil. Eso es, uno se da cuenta cuando empieza a conocer un poco más de sus directivas internas y de su lógica. Pero bueno, este rechazo frontal al mensaje cristiano, o sea, no es un detalle menor. O sea, ¿a qué quiero llegar? Porque en el germen de esa oposición se denota el origen judío de su pensamiento. Efectivamente, aunque diga ser ateo y racional, tiene un origen teológico. No por la religión en sí, sino por una tradición cultural que históricamente ha visto al cristianismo como una religión rival. Fíjense que tiene la misma línea de pensamiento. O sea, su ateísmo militante, supuesto ateísmo, y su ataque al altruismo cristiano pueden leerse más como una forma secularizada de una tensión entre judaísmo y cristianismo. Aunque bueno, está disfrazado de filosofía racional, que es algo que han hecho muy bien ella y sus seguidores, y toda la campaña de marketing que ha tenido en vida y posterior, ¿no es cierto? Que la ha convertido en el icono que es. Pero el tema es que Alisa Rosenbaum
no era, como digo, no era simplemente una escritora alejada del poder, ¿no es cierto? Como muchos dicen ser, ¿no? Un artista que vive de su público porque consume su obra libremente, etcétera. Falso. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se desató la caza de comunistas durante la Guerra Fría, entre comillas, entre paréntesis, totalmente entendible porque estamos hablando de un contexto de guerra y cualquiera que pueda llegar a ser considerado un peligro, era literalmente un peligro existencial en ese momento porque realmente se estaban enfrentando a una potencia. Estoy hablando tanto de los dos lados. Entonces había espías, había persecución ideológica, había de todo. Eso fue el macartismo, ¿no es cierto? Y Alisa Rosenbaum colaboró activamente con el gobierno. O sea, testificó en lo que en ese momento se llamaba el Comité de Actividades Antiamericanas, aludiendo a una idea de América que justificaba la persecución ideológica, curiosamente hablando de libertad, ¿no es cierto? Donde denunció películas, señaló a personas de la industria del cine como sospechosas de ser comunistas, a este punto llegaba, y bueno, censuraba, perseguía, y bueno, se dedicaba a eso, ¿no? La amante de la libertad y el individualismo. O sea, formó parte de un grupo junto a Ronald Reagan, no sé si le suena ese nombre, que presionaba para censurar contenidos que consideraba subversivos. Y atención a esa palabra porque es la palabra que se va a reciclar posteriormente en el Plan Cóndor, en los diversos golpes de Estado en Sudamérica. Entonces apoyó, bueno, obviamente apoyó a McCarthy, al macartismo, y bueno, que decía que quería ser su defensor intelectual y todo eso. Tenía contacto con el FBI, o sea, compartía información con el FBI, eh, hablando de los presuntos comunistas o lo que ella veía como, o consideraba comunistas, o bueno, la palabra, lo que signifique comunista para esta gente. Así que bueno, esto obviamente es una contradicción a su supuesta defensa de la libertad individual. O sea, la libertad le importa menos cuando se trata de perseguir a sus enemigos ideológicos. O sea, uno de los mejores ejemplos de esto, de este actuar de Alisa Rosenbaum, es cómo distorsiona la idea de Estados Unidos. Y esto también me ha pasado a nivel personal debatir con seguidores de ella, que son fanáticos realmente porque es una secta. Realmente el nivel que tienen para negar la historia y negar la geopolítica es impresionante. O sea, distorsionar la historia para sostener su relato es una cosa increíble, y la forma en la cual cuentan la historia de Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros. O sea, sostenía, por ejemplo, que Estados Unidos era una creación de Aristóteles. O sea, que nació exclusivamente de la aplicación de la razón y la filosofía griega. Que encima, filosofía griega entre comillas, toma específicamente una interpretación específica de Aristóteles. O sea, ignorando a Platón, ignorando a Demócrito, ignorando a Empédocles, etc. Puntualmente de Aristóteles. Y con esta afirmación ignora siglos de historia. O sea, borra la influencia del Imperio Romano, que desarrolló el derecho y las instituciones republicanas, borra el Imperio Español, que estableció las primeras universidades, ciudades y sistemas legales en América, mucho antes que exista Estados Unidos. De hecho, bueno, Estados Unidos existe gracias a España y después los traiciona, ¿no? Bernardo de Galvez permite la existencia de Estados Unidos en su injerencia en su lucha por la independencia, y posteriormente son traicionados, ¿no es cierto? Como ya he mencionado muchas veces en la guerra hispano-estadounidense. Y aún hoy hay algunos que se hacen llamar patriotas españoles que trabajan para Estados Unidos. Es increíble. Pero bueno, así funciona el mundo, amiguitos. Bueno, por ejemplo, niega el imperio persa con sus tradiciones administrativas. Borra el imperio ruso. O sea, ignora cualquier otra civilización que no encaje en su relato de Occidente. Occidente, entre comillas, tiene una idea de Occidente muy específica que es fácilmente instrumentalizada para su línea ideológica. Porque tiene una línea ideológica que trabaja para una idea de Estado, para una idea geopolítica muy clara, como los liberales en general. Siempre cuando alguien hable de que es liberal y que está en contra del Estado, revisen, porque casi siempre suele ser gente que trabaja para el Estado. Sí, es muy curioso, pero siempre suele ser esa gente. Qué loco, ¿no? Bien, entonces habla de una supuesta línea directa entre la antigua Grecia, entre esta idea idealizada de Grecia, como decimos Grecia, cuando por ejemplo muchos tontos, por ejemplo algunos que hay acá en YouTube que dicen una tontería y se justifican diciendo como decían los griegos, cuando no existieron los griegos. Lo que tienen es una idea muy básica de una Grecia idealizada que se la dibujan a ellos porque son muy ignorantes y repiten cosas. Pero bueno, hablan de una supuesta antigua Grecia, de eso hace Ayn Rand, y los padres fundadores de Estados Unidos. Se salta todo lo que no les sirva para justificar su idea de superioridad cultural. Esta idea de superioridad cultural que ya vamos a ver por qué apoya el sionismo, ¿no? Que calza perfecto con la línea que mantiene, y que, bueno, es una manera de ignorar literalmente, porque ignora, pasa por alto absolutamente todo y construye un discurso. Por eso decía yo que es una ideología de bolsillo esta. Pero, por ejemplo, habla de Estados Unidos como
una nación construida sobre el individualismo y la libertad, esta idea de libertad, ¿no es cierto? Repetir mucho la palabra libertad. Es una visión idealizada, por supuesto. Dice que el país nació de una iniciativa privada, el esfuerzo personal, la libertad de cada individuo para prosperar y todo eso, pero es mentira. O sea, si uno analiza la historia, Estados Unidos se construyó como una potencia desde sus orígenes, se basó en el saqueo y la conquista, como todos los imperios, no tiene nada malo, pero la construcción es muy hipócrita. Ese es el gran problema con esta gente. O sea, cuando le robó la mitad del territorio a México, o sea, lo que hoy es Texas, California, Nuevo México, justamente, Arizona, Nevada, Utah, bueno, parte de Colorado, ¿no? Toda la zona que de hecho conserva la nomenclatura española, junto con todos los recursos naturales que había allí, el petróleo, el oro, etcétera. En la guerra hispano-estadounidense que ya mencioné, cuando le robó lo que hoy es Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas. Y en la misma guerra amenazó con invadir las Islas Baleares y España no aceptaba venderle Puerto Rico y Filipinas. Decir, bueno, convirtió eso en repúblicas bananeras y bueno, obviamente que sí, eso es el liberalismo, ¿no es cierto? Y en Centroamérica y el Caribe, cuando instaló la United Fruit Company, ¿sí? Que era una especie de estado dentro del estado, ustedes saben, la compañía de frutas, porque como siempre decimos, es mentira que las multinacionales, que las empresas son un paralelo que es irreconciliable con la idea de estado. Eso es mentira, trabajan juntos. Entonces, bueno, esta la United Fruit Company, dentro de... En Centroamérica controlaba ferrocarriles, puertos, tierras, o sea, gobiernos enteros que estaban subordinados a la compañía que respondía directamente a Estados Unidos. Entonces, y cuando algún país intentaba recuperar su soberanía, la CIA organizó un golpe de Estado. Esto es de manual, lo han hecho siempre, para proteger los intereses de la frutera, de esta compañía. Bueno, ni que decir, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se queda con la isla de Saipan, de Japón, que eso ya lo he mencionado, eh, con otras islas del Pacífico, como Guam, las Marianas, que se convirtieron obviamente en bases militares estratégicas, bases militares en Groenlandia, en Islandia. En la Guerra del Golfo instaló multinacionales también. Entonces, claro, a ver, lo que siempre menciono, ¿no? La base militar de Camp Bondsteel en Kosovo, la más grande de la región, como parte de su estrategia de control geopolítico y de control de recursos también, que es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el supuesto individualismo que idealizaba Rosenbaum, en los hechos el relato encubrió siglos y siglos de saqueo y acumulación de riqueza a costa de otros pueblos, lo cual, como le digo, no es una cuestión de demonizar, es el modus operandi de Estados Unidos y es una cosa muy británica y es el accionar de los imperios a lo largo de la historia, quizá ninguno tan depredador como el imperio británico y esa inercia que hereda Estados Unidos, pero el problema es el discurso. El discurso es muy hipócrita. A diferencia del discurso de Roma o de Persia o de Rusia que trabajaba diferente, ¿no es cierto? Pero, en fin. Pero de hecho ellos odian, esto me ha pasado también personalmente, ellos detestan a Roma. Les habla de Roma y la detestan. Detestan casi todo en realidad. Idealizan a sus Estados Unidos y lo conectan directamente con una idea de Grecia que sostienen sin ningún tipo de rigor arqueológico o histórico. Pero bueno, o sea, donde más se nota, por ejemplo, en la relación entre Israel y el mundo árabe. O sea, Alisa Rosenbaum justificaba su apoyo a Israel diciendo que los judíos representaban la civilización moderna, entre comillas, y que los árabes eran una cultura atrasada, entre comillas. Esta idea, que cuando él habla de judíos, se refiere a los judíos específicos a los que ella se refiere, que son estos judíos de Israel, estos judíos del sionismo. Y cuando habla de árabes, obviamente se refiere a la idea de árabes que ella sostiene y que es la idea que sostienen, que se ha instalado en la cabeza de la inmensa mayoría de los estadounidenses y la gente que tiene la cabeza colonizada por eso, ¿no? Colonizada por Estados Unidos, por Disney y toda esta cuestión. Entonces, esta idea de la superioridad occidental, entre comillas, occidental, y el oriente primitivo, entre comillas, oriente, ¿no es cierto? Es exactamente la misma lógica de civilización o barbarie que se ha repetido tantas veces. Que es la misma lógica que utiliza, por ejemplo, un tal Theodor Herzl, el fundador del sionismo, para justificar la existencia del Estado judío. O sea, Theodor Herzl describía que los futuros colonos judíos, en su momento, ¿no? Son una realidad, y no solo ahí, sino en Argentina lo serán también, decía que serían portadores de la civilización europea, entre comillas, que llevarían el progreso a una tierra que consideraba desolada y habitada por poblaciones atrasadas, nuevamente esta palabra, ¿no es cierto?
Pero esta lógica no empezó con Theodor Herz, obviamente. Tuvo precursores, Lawrence Oliphant, que era un cristiano, un místico cristiano, miembro del Parlamento británico. Era la figura cristiana en su tiempo que más apoyaba el sionismo, o sea, el retorno judío a Palestina, toda esa construcción. A ver, el tipo en su momento, Oliphant, elaboró en su momento un plan detallado para el asentamiento judío a gran escala en Transjordania. Que presentó ante las autoridades otomanas, hizo todo el tema. Pero bueno, lo que proponía era la creación de colonias judías bajo protección británica. Y su argumento central era que los colonos europeos llevarían la civilización a una tierra que él consideraba subdesarrollada. Y los habitantes árabes eran un obstáculo que debía ser administrado, entre comillas, la ambigüedad de esa palabra, o desplazado directamente, para ser más claros. Entonces estamos hablando de un británico que concebía a Palestina como un territorio vacío que debía ser civilizado mediante la colonización judía. ¿Se entiende? Bajo el paraguas de la protección del Imperio Británico, por supuesto, hablaba desde ese lugar. Esta misma lógica es la que Alisa Rosenbaum replica décadas después al presentar a Israel como un bastión de la razón, entre comillas, y la modernidad frente a un mundo árabe al que calificó como primitivo y salvaje. Lo que era un proyecto político, Alisa Rosenbaum lo justifica con una defensa filosófica del individualismo. O sea, literalmente utiliza su defensa del individualismo para justificar un proyecto político. Es tremendamente contradictorio, pero estas contradicciones no están a la vista de ellos porque así funciona una secta. Uno no se da cuenta que está en una secta estando adentro. Es una de las características principales. Pero en fin, obviamente es legitimar la dominación y el exterminio de otro pueblo. Lo cual, como digo, no es por ser moralista, pero no sean tan hipócritas, amigos. Y ni que hablar, bueno, volviendo con los ejemplos de empresas y Estado trabajando juntos y no en contradicción, como quieren hacer creer los liberales muchas veces, la expresión más evidente de todo esto es el funcionamiento de la industria armamentística israelí. O sea, Israel convierte décadas de ocupación contra el pueblo palestino en un campo de pruebas de sus tecnologías. O por ejemplo el Spike LR-2 que compró España hace unos años, creo que en el 2023, que es un misil antitanque, si no mal recuerdo. Cosa que curiosamente Pedro Sánchez compra, pero dice que está en contra del asentamiento israelí. Bueno, cuestiones de geopolítica. Después entramos en eso si quieres. Pero este mecanismo de utilizar la guerra como banco de pruebas para desarrollar productos que luego se venden en el mercado global demuestra, por vez número 1000 y algo, que Alisa Rosenbaum y los liberales en general niegan sistemáticamente esta realidad, pero bueno, el mercado y el Estado no son antagónicos, sino que van de la mano. O sea, no son esferas separadas donde el mercado representa la libertad y el Estado representa la coerción. Lo que vemos es una simbiosis. El Estado israelí, en este caso, y el estadounidense, y el europeo, y cualquiera, financia, protege y promueve a las corporaciones armamentísticas. Y estas, a su vez, proveen al Estado de las armas que necesitan para sostener sus conflictos. Y juntos exportan este modelo al mundo bajo el sello de eficacia probada, claramente, porque ya tuvieron el banco de pruebas a disposición. Entonces, el individualismo del que Alisa Rosenbaum habla no es más que una coartada ideológica para un sistema donde el poder político y el poder económico se retroalimentan constantemente. Porque, como bien sabemos, la guerra, el negocio, las armas, es un negocio muy lucrativo en sí mismo. Y su existencia garantiza mantener esta idea y esta dinámica de que esos negocios sigan existiendo, por supuesto. Por ejemplo, a ver, los herederos del objetivismo, los herederos de esta línea, que además no es una cosa individual, sino que es una institución muy bien organizada. Digo, lo conozco de primera mano porque he tenido oportunidad de debatir con ellos y realmente están muy bien organizados, tienen una organización vertical. No son individualistas, es mentira eso para nada, se organizan bastante bien. Los herederos del objetivismo siguen con esto. O sea, Peikov, por ejemplo, que es el sucesor que entiendo que designó Rosenbaum, pidió invadir Irán después del 11 de septiembre. Habló hasta de usar armas nucleares, recuerdo. O sea, y comparó a los palestinos con indios belicosos. O sea, utilizó esa expresión. Yaron Brook, que es el presidente del Instituto Ayn Rand, nació en Israel después del ataque de Hamas, que esta cosa totalmente sospechosa, ¿no? Que casualmente ellos con toda la tecnología no vieron que llegaban esos locos que tampoco llegaron aviones supersónicos, llegaron corriendo y cayendo en paracaídas, no los vieron llegar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después del ataque del 7 de octubre del 2023, que todo el mundo lo conoce porque fue super noticia, exigió la destrucción total
de Gaza. Y dijo que Israel debe tratar, escuchen esto, a toda la población, porque es una cuestión étnica, a toda la población palestina como enemiga. O sea, son todos jamás. Y se opuso a la entrada de ayuda humanitaria, que eso todavía lo detienen, ¿no? Lo que es la cuestión de ayuda humanitaria entrando ahí. Entonces, estos ateos, entre comillas, estos defensores de la razón, entre comillas, terminan aliados con los sectores más religiosos y extremistas del sionismo, como Ben Gavir, que utilizan la Biblia, literalmente, utilizan la Biblia y una interpretación de su libro sagrado para justificar la anexión de tierras y la expulsión de palestinos en este caso, pero esto se puede extrapolar a cualquier otra situación, ¿eh? No es por puntualizar en este caso. O sea, el problema de fondo de todo este discurso es que se sostiene en el borramiento histórico, a priori y a posteriori. O sea, quienes hablan en nombre de la ciencia y la civilización ignoran o niegan que el mundo árabe e islámico es fundamental para crear lo que conocemos como ciencia moderna. Porque esta gente, y esto también lo digo porque me consta de primera mano, utiliza mucho la palabra ciencia, pero de ciencia no saben un carajo. Son muy hábiles en la retórica, por ejemplo, son muy hábiles en articular discursos, pero no, de ciencia y de historia de la ciencia y de filosofía de la ciencia no les hables. Se les complica. Y bueno, eso pasa cuando ignorás al mundo árabe y a España. Pero bueno, es lo que tienen. A ver, durante siglos, o sea, dicho, mientras Europa estaba sumida en el atraso, utilizando esa palabra, ¿no? Adrede, los árabes desarrollaron lo que es el álgebra. De hecho, fíjense esas nomenclaturas. El álgebra, los números que usamos hoy, de hecho tienen origen árabe. Se dan cuenta que no son los números romanos, porque eso serían totalmente ineficientes para nuestros cálculos. La cirugía, el método clínico, la destilación química. De hecho, a ver, el mundo árabe, en Al-Andalus, en lo que es la península, preservaron y comentaron a Aristóteles. Ahí está la obra de Averroes. Lo que tenemos además, bueno, después fue el gran centro de traducción en Toledo, donde tanto musulmanes como cristianos tradujeron muchos de esos textos que habían sobrevivido, que eran griegos, los tradujeron al latín y los universalizaron. Pero bueno, transmitieron ese conocimiento a Occidente ellos, efectivamente, así llegó a Occidente. De hecho, fíjense qué curioso, hay pensadores del Islam que son más influyentes en lo que conocemos como Occidente o el mundo cristiano de lo que son muchos pensadores cristianos. Pero bueno, ese tema, eso es un video sobre la idea de Dios del que tengo que hablar en extenso en un video específico en otro momento, así que no voy a entrar tanto en eso ahora. Pero bueno, el punto que quiero llegar es que negar esto no es defender la ciencia, sino imponer una ideología fanática, dogmática, que divide el mundo entre civilizados y bárbaros. Y dentro de los civilizados pone a su grupo y a los grupos que le convengan, y dentro de bárbaros pone a los grupos que no le convengan. Pero la historia es mucho más compleja y tiene más interacciones que eso. Pero no les interesa la historia, así como no les interesa la ciencia. Lo que les interesa es construir un discurso simple, sencillo, de bolsillo, como digo, para justificar su ideología y sus planes geopolíticos, porque efectivamente estos son los individualistas ateos que justifican planes geopolíticos con características de revelación divina. Pero bueno, así son. Y muchos son así, no son los únicos, pero son los más evidentes. En definitiva, a ver, lo que se presenta como una filosofía de la razón es un sistema cerrado, con estructura de religión, efectivamente, que defiende intereses muy concretos, bajo un lenguaje de objetividad científica, entre comillas. O sea, la defensa de Israel, la colaboración con el aparato represivo del Estado, el dogmatismo interno, la idealización falsa de Estados Unidos, como hablando que es individualista, cuando en realidad es una potencia que saqueó a medio mundo. Bueno, esa mezcla entre el rechazo al altruismo cristiano y la defensa del individualismo como virtud, el apoyo incondicional a Israel y al proyecto que significa, por supuesto, esa visión falseada de Estados Unidos, bueno, explica la devoción que muchos actualmente tienen por su figura, realmente, y explica cuál es la corriente ideológica en la cual está inscrita ella, pese a que hablaba de pensamiento individual. Bueno, de ninguna manera. En fin, para esta gente, como siempre digo, el Estado es malo cuando no es el mío, y la teocracia es mala, salvo cuando es la mía. Saludos. Un pequeño paréntesis antes de cerrar. Una cosa para los hispanistas en general. Quiero retomar cierta cosa que yo dije hace ya un tiempo en un viejo video sobre el problema de los hispanistas. Hay mucha infantilización del discurso en los últimos años del hispanismo, que en su momento, a ver, hace algunos años se había puesto, entre comillas, de moda, lo cual a mí me pareció un buen síntoma.
pero se ha ido perdiendo, lo cual obviamente nunca es casual, siempre hay alguien que interfiere en un momento y arruina todo, desvía el camino, yo no sé qué pasó. Entonces se convierte esto en un fundamentalismo católico y el hispanista no es más que un... Hace poco, de hecho hace unos días, escuché de unos Asatru, de un canal ahí de España, que, ay, lo mencionaría, pero no recuerdo el nombre del canal, lo conocí hace poco, y decía, en este momento acá en el monte no tengo internet, pero decía esto de frikingos, y utilizaba esta idea, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo, pero en lugar de creerse vikingos se creen templarios, y no se trata de eso, el hispanismo debería ser más que eso, pero bueno, no sé, no me voy a meter en eso, no quiero ser el representante del hispanismo, me da exactamente igual, pero entiendan que si hay algo que hizo grande realmente a España, al Imperio Español, no fue su fanatismo católico, que lo tenía, por supuesto, pero fue que supo adaptar, como se dice, y creo que lo mencioné recién, ¿no? Esto que se dice que el Imperio Español trajo la, la fe de Tierra Santa y el derecho romano, bueno, también trajo los avances científicos del mundo árabe por la influencia de lo que fue Al-Ándalus, que pese a la cuestión étnica y a la cuestión religiosa y a la reconquista y a que, bueno, de hecho fue casi un siglo después de terminada la reconquista y de la llegada a América, que fue la expulsión de los moriscos. Así que, pero se había asimilado mucho, de hecho, hoy todavía en Andalucía hay mucha influencia de eso y eso también es parte de España. O sea, yo creo que hay una construcción para la autodestrucción, un discurso de España en contra de todo eso y no ven que España es la conjunción de todo eso. Pero bueno, esta es una idea mía. Pero, a ver, como persona que le gusta la música, que le interesan las matemáticas, la física, la ciencia en general, la influencia, y de hecho lo tenemos en la nomenclatura, la cantidad de palabras de origen árabe, porque el árabe era como el latín para el Imperio Romano, lo era el árabe para los califatos, aunque había otros dialectos mozárabes, pero se fueron asimilando como lengua culta al árabe. Muchas palabras de nuestro español, todas las que tienen ese silabeo con vocales abiertas, esa H intermedia, etcétera, tienen su origen ahí en el árabe. Y muchas de ellas relacionadas al álgebra, justamente a las matemáticas, a la ciencia, a la química. Así que de hecho las farmacéuticas, las técnicas de riego, etcétera, un montón de avances que logró, desarrolló, sistematizó e implantó y trajo a América el Imperio Español venían originalmente del mundo árabe y el Imperio Español los perfeccionó porque los asimiló y los aprendió. No se cerró dogmáticamente. Así que bueno, a ver, los anglófilos liberales sionistas un poco... no hay mucho que jugar ahí, ¿no es cierto? Ellos van por ahí, le aplauden las invasiones a Trump y ahí están. Pero los que se hacen llamar hispanistas, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sus referentes, entre comillas, se mueren por una foto con Netanyahu? Que hay algo ahí, no sé, es raro. En fin, lo dejo por ahí. Ahora sí. Saludos.